Buenas tardes Maigua desde Orlando, Alfred Asís desde Isla Negra, siguiendo con estos pasos nerudianos, con Neruda y García Lorca, su gran amigo. Tuvieron una amistad bien hermosa ellos dos. Y de ello está conversándonos Pablo Neruda a través de este trabajo virtual que estamos realizando. Bienvenidos y vamos a comenzar entonces siguiendo con esta vida en donde Pablo Neruda dice: el crimen fue en Granada. Justamente cuando escribo estas líneas, la España oficial celebra muchos tantos años de insurrección cumplida. En este momento en Madrid, el caudillo vestido de oro y azul, rodeado por la Guardia Mora, junto al embajador norteamericano, al de Inglaterra y a varios más, pasa revista a las tropas, unas tropas compuestas en su mayoría de muchachos que no conocieron aquella guerra. Yo sí la conocí. 1 millón de españoles muertos, 1 millón de exiliados. Pareciera que jamás se borraría de la conciencia humana esa espina sangrante. Sin embargo, los muchachos que ahora desfilan frente a la Guardia Mora ignoran tal vez la verdad de esa historia tremenda. Todo empezó para mí la noche del 19 de julio de 1936. Un chileno simpático y aventurero llamado Bobby de Glané era empresario de Catch As Can en el Gran Circo Price de Madrid. Le manifesté mis reservas sobre la seriedad de ese deporte y él me convenció de que fuera al circo junto con García Lorca a verificar la autenticidad del espectáculo. Convencí a Federico y quedamos en encontrarnos allí a una hora convenida. Pasaríamos el rato viendo las truculencias del troglodita enmascarado, del estrangulador abisinio y del orangután siniestro. Federico faltó a la cita. Ya iba camino de su muerte. Ya nunca más nos vimos. Su cita era con otros estranguladores. Y de ese modo la guerra de España, que cambió mi poesía, comenzó para mí con la desaparición de un poeta. ¡Qué poeta! Nunca he visto reunidos como en él la gracia y el genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Federico García Lorca era el duende derrochador, la alegría centrífuga que recogía en su seno e irradiaba como un planeta la felicidad de vivir. Ingenuo y comediante, cósmico y provinciano, músico singular, espléndido mimo, espantadizo y supersticioso, radiante y gentil. Era una especie de resumen de las edades de España, del florecimiento popular, un producto arábigo andaluz que iluminaba y perfumaba como un jazminero toda la escena de aquella España, ay de mí desaparecida. A mí me seducía el gran poder metafórico de García Lorca y me interesaba todo cuanto escribía. Por su parte, él me pedía a veces que le leyera mis últimos poemas y a media lectura me interrumpía a veces, a voces. No sigas, que me influencias. En el teatro y en el silencio, en la multitud y en el decoro, era un multiplicador de la hermosura. Nunca vi un tipo con tanta magia en las manos. Nunca tuve un hermano más alegre. Reía, cantaba, musicaba, saltaba, inventaba, chisporroteaba. Pobrecillo, tenía todos los dones del mundo, y así como fue un trabajador de oro, un abejón colmenar de la gran poesía, era un manirroto de su ingenio. Escucha, me decía tomándome de un brazo, ¿ves esa ventana? ¿No la hayas chorpatélica? ¿Y qué significa chorpatélico? Yo tampoco lo sé, pero hay que darse cuenta de que es o no es chorpatélico. De otra manera uno está perdido. Mira ese perro, que chorpatélico es. O me contaba que en un colegio de niños de corta edad en Granada le invitaron a una conmemoración del Quijote y que cuando llegó a las aulas todos los niños cantaban bajo la dirección de la directora. Siempre, siempre será celebrado, desde el uno hasta el otro confín, este libro que fue comentado por don F. Rodríguez Marín. Una vez dicté yo una conferencia sobre García Lorca, años después de su muerte, y uno del público me preguntó, ¿por qué dice usted en la oda a Federico que por él pintan de azul los hospitales?
Mire, compañero, le respondí, hacerle preguntas de ese tipo a un poeta es como preguntarle la edad a las mujeres. La poesía no es una materia estática, sino una corriente fluida que muchas veces se escapa de las manos del propio creador. Su materia prima está hecha de elementos que son y al mismo tiempo no son, de cosas existentes e inexistentes. De todos modos, trataré de responderle con sinceridad. Para mí, el color azul es el más bello de los colores. Tiene la implicación del espacio humano, como la bóveda celeste, hacia la libertad y la alegría. La presencia de Federico, su magia personal, imponían una atmósfera de júbilo a su alrededor. Mi verso probablemente quiere decir que incluso los hospitales, incluso la tristeza de los hospitales, podían transformarse bajo el hechizo de su influencia y verse convertidos de pronto en bellos edificios azules. Federico tuvo un preconocimiento de su muerte. Una vez que volvía de una gira teatral, me llamó para contarme un suceso muy extraño. Con los artistas de La Barraca había llegado a un lejanísimo pueblo de Castilla y acamparon en los aledaños. Fatigado por las preocupaciones del viaje, Federico no dormía. Al amanecer se levantó y salió a vagar solo por los alrededores. Hacía frío, ese frío de cuchillo que Castilla tiene reservado al viajero, al intruso. La niebla se desprendía en masas blancas y todo lo convertía a su dimensión fantasmagórica. Una gran verja de fierro oxidado, estatuas y columnas rotas caídas entre la hojarasca. En la puerta de un viejo dominio se detuvo. Era la entrada al extenso parque de una finca feudal. El abandono, la hora y el frío hacían la soledad más penetrante. Federico se sintió de pronto agobiado por lo que saldría de aquel amanecer, por algo confuso que allí tenía que suceder. Se sentó en un capitel caído. Un cordero pequeñito llegó a ramonear las hierbas entre las ruinas, y su aparición era como un pequeño ángel de niebla que humanizaba de pronto la soledad, cayendo como un pétalo de ternura sobre la soledad del paraje. El poeta se sintió acompañado. De pronto, una piara de cerdos entró también al recinto. Eran 4 o 5 bestias oscuras, cerdos negros, semisalvajes, con hambre cerril y pezuñas de piedra. Federico presenció entonces una escena de espanto. Los cerdos se echaron sobre el cordero y junto al horror del poeta lo despedazaron y devoraron. Esta escena de sangre y soledad hizo que Federico ordenara a su teatro ambulante continuar inmediatamente el camino. Transido de horror todavía, 3 meses antes de la guerra civil, Federico me contaba esta historia terrible. Yo vi después, con mayor y mayor claridad, que aquel suceso fue la representación anticipada de su muerte, la premonición de su increíble tragedia. Federico García Lorca no fue fusilado, fue asesinado. Naturalmente nadie podía pensar que le matarían alguna vez. De todos los poetas de España, era el más amado, el más querido y el más semejante a un niño por su maravillosa alegría. ¿Quién pudiera creer que hubiera sobre la tierra y sobre su tierra monstruos capaces de un crimen tan inexplicable? La incidencia de aquel crimen fue para mí la más dolorosa de una larga lucha. Siempre fue España un campo de gladiadores, una tierra con mucha sangre. La plaza de toros, con su sacrificio y su elegancia cruel, repite, engalanada de farándula, el antiguo combate mortal entre la sombra y la luz. La Inquisición encarcela a Fray Luis de León. Quevedo padece en su calabozo. Colón camina con grillos en los pies. Y el gran espectáculo fue el osario en el Escorial, como ahora lo es el monumento a los caídos, con una cruz sobre 1 millón de muertos y sobre incontables y oscuras prisiones. Explico algunas cosas, nos dice Pablo Neruda. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles,
Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo era grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de palpitante, mercados de mi barrio de Argeles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con el sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta en el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a nosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogarnos en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas, que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles.